Vamos directos al grano con el análisis de hoy, porque tenemos por delante un tema absolutamente fascinante. Siempre que pensamos en los mercados financieros, nos vienen a la cabeza hojas de cálculo gigantescas, gráficos fríos y matemáticas precisas, ¿verdad? Pues bien, la cruda realidad es que la inversión no ocurre en una pantalla, ocurre dentro de nuestra propia cabeza. Y ahí dentro, amigo mío, las reglas cambian por completo. Hoy vamos a centrarnos en descubrir exactamente por qué perder dinero duele muchísimo más de lo que cualquiera de nosotros suele anticipar. Porque seamos sinceros, sobre el papel todos somos calculadoras humanas, pero cuando hay dinero real en juego, somos pura emoción. Vale, entremos de lleno en la gran incógnita. Matemáticamente hablando, ganar 1.000 euros y perder 1.000 euros son movimientos idénticos. Es la misma cantidad, solo que en direcciones opuestas. La lógica más básica nos diría que la emoción debería ser simétrica, ¿no? Pues para nada. El cerebro humano no trata las ganancias y las pérdidas como si fueran iguales. Ni de broma. Para nuestra mente, la balanza está totalmente trucada. Y entender por qué nuestro cerebro nos hace esta trampa es el primer paso vital para evitar cometer errores catastróficos justo en el peor momento posible. Y aquí está la cifra clave. Un simple 2. Este número representa uno de los mayores descubrimientos sobre el comportamiento humano, la famosa aversión a la pérdida, descubierta por los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky. Lo que demostraron después de muchísimos estudios es que los seres humanos sufrimos más del doble de dolor por una pérdida económica que la alegría que nos da ganar esa misma cantidad. Repito, porque esto es crucial, el impacto negativo es el doble de fuerte. Si ganamos, sonreímos y nos ponemos contentos, pero si perdemos exactamente lo mismo, sentimos un auténtico golpe directo al estómago. Y esto ilustra de manera brillante la magnitud del asunto. Este punto ciego que tenemos en la cabeza es tan pero tan profundo y tan determinante para la economía mundial que en el año 2002 le valió a Daniel Kahneman nada menos que el Premio Nobel de Economía. Ojo al dato, un psicólogo ganando el Nobel de Economía. Y la joya de la corona fue su teoría de las perspectivas. Básicamente, demostró de una vez por todas que no somos esos agentes económicos fríos y racionales que pintan los libros. Tomamos decisiones arrastrados por cómo sentimos las pérdidas y las ganancias en el momento, y no pensando de forma lógica en cuál será nuestro patrimonio final. Para entender cómo nos afecta esto a la hora de la verdad, hay que hablar de una dualidad muy peligrosa. Por un lado, tenemos a nuestro yo racional de hoy. Este es el que planifica, el que diseña la estrategia tranquilamente, con un café un domingo por la mañana, viendo caídas históricas en un gráfico sin inmutarse. Pero por otro lado, está nuestro yo emocional del futuro, que es quien va a coger el timón de nuestro cerebro cuando el mercado se desplome de verdad, las noticias griten pánico y el dinero empiece a esfumarse. El error más común de todos es que el yo racional del presente subestima por completo el nivel de estrés y dolor que va a sufrir ese yo emocional bajo presión. Vamos a ponerle números concretos con un ejemplo matemático directo de nuestras fuentes. Imaginemos que partimos de una cartera de 100.000 euros. Nuestro yo racional piensa, venga, puedo tolerar una caída del 25% sin problema. De repente ocurre. El mercado cae y la cuenta baja a 75.000 euros. Sobre el papel, todo va según el plan. Pero claro, la realidad psicológica es otra historia. Como la aversión a la pérdida hace que el dolor sea el doble de intenso, ese 25% de bajada se siente emocionalmente como si fuera un batacazo del 50%. Físicamente, hay 75.000 euros en la cuenta, sí, pero el cerebro entra en pánico total, sintiendo que le acaban de arrancar la mitad de sus ahorros. Aquí está el verdadero peligro. Cuando los sentimientos distorsionan la realidad matemática de esta manera, los comportamientos irracionales toman el control de forma inmediata. A ver, si una caída moderada ya se siente como un drama, imaginemos a alguien con una estrategia que de verdad contemple caídas reales del 50%. Cuando llegue ese momento, la aversión a la pérdida hará que ese 50% se sienta literalmente como haberlo perdido absolutamente todo. Y es justo ahí, en ese pico de máximo dolor emocional insoportable, cuando la gente tira la toalla, vende en el peor momento posible y materializa el desastre. Sabiendo que nuestra propia mente nos va a tender esta trampa descomunal, surge la pregunta del millón. ¿Cómo demonios podemos proteger a nuestro yo futuro de estas emociones tan extremas? Y cuidado, porque aquí va un spoiler importante. Saber que este sesgo psicológico existe no te salva. Saber sobre la aversión a la pérdida no hace que duela menos cuando ves tus números en rojo. Es como saber que el fuego quema. Te vas a quemar igual si metes la mano. Lo único que nos puede salvar es la preparación pura y dura. Tomar medidas hoy, antes de que lleguen los nubarrones. Y para evitar ese desastre tenemos 3 vías de acción. No son excluyentes, de hecho, si las usamos a la vez, forman una armadura fantástica. Las podemos llamar amortiguadores. Son 3 elementos que cualquiera puede dejar preparados desde ya mismo, para que el golpe emocional de las caídas sea muchísimo más llevadero. Hablamos de la formación, la estrategia de inversión y la comunidad. Vamos a ver cada una de ellas. El primer amortiguador es básico, la educación. Se trata de entender no solo qué estamos haciendo con nuestro dinero, sino por qué lo estamos haciendo.
Cuando los mercados se hunden, la falta de conocimiento genera confusión, y esa confusión multiplica exponencialmente el miedo. Pero si nos hemos preocupado por entender cómo funcionan los ciclos económicos y la naturaleza de lo que compramos, le estamos dando a nuestro cerebro racional la munición necesaria para mantener el pánico a raya. La formación es siempre nuestra primera línea de defensa. El segundo amortiguador es la propia estrategia de inversión. La clave absoluta aquí es buscar una volatilidad que encaje con nuestra tolerancia emocional real, no con lo valientes que nos creemos que somos cuando el mercado sube. Recordad que el golpe se siente el doble. Las fuentes nos dan un ejemplo perfecto. Si sabemos que emocionalmente solo vamos a aguantar sentir un impacto del 50%, la estrategia real jamás debería caer más de un 25%. Un buen ejemplo es la famosa cartera permanente, que en 2022 tuvo un año malísimo, cayendo entre un 15 y un 20%. Fue incómodo, por supuesto, pero era un nivel de dolor perfectamente soportable para quienes entendían su estrategia. El tercer amortiguador es la comunidad. Sufrir caídas financieras con el cerebro multiplicando el dolor por 2 y encima hacerlo completamente solos en casa mirando una pantalla es la receta perfecta para el desastre. El miedo nubla el juicio y si además nos rodeamos de gente que sabe menos que nosotros y nos dice que vendamos, el error está garantizado. En cambio, tener un grupo de personas alrededor, inversores que están en el mismo barco, con más experiencia en crisis pasadas, es vital para no perder el norte cuando nos asaltan las dudas. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante y hasta un poco preocupante es el contexto histórico en el que estamos. Si miramos el calendario, la urgencia de entender todo esto es enorme. Toda una generación que empezó a invertir después de la crisis de 2008 nunca ha vivido de verdad un mercado bajista global profundo y prolongado. Tuvimos 2020, sí, pero la caída se recuperó a una velocidad de vértigo. Y 2022 fue un año duro, pero relativamente corto. Llevamos más de una década en un entorno que ha fomentado una complacencia brutal, donde se asumen riesgos desmedidos. Cuando llegue el verdadero invierno financiero, esa falta de experiencia chocará de frente con la aversión a la pérdida, y el resultado podría ser devastador. Todo esto nos lleva a una verdad innegable que el filósofo Séneca resumió a la perfección. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Al final, todo se reduce a planificar con cabeza fría en el presente. Si hoy mismo no trazamos un destino claro, si no preparamos nuestros amortiguadores y aceptamos cuál es nuestro nivel real de riesgo, cuando el mercado se oscurezca, nuestro yo emocional acabará perdiéndose sin remedio en medio de la tormenta. Y así llegamos a la reflexión final de este análisis. Hemos desgranado cómo la psicología nos juega malas pasadas, por qué perder dinero duele el doble de lo normal y cómo la complacencia de los últimos años nos ha dejado completamente expuestos. Así que la pregunta que deberíamos hacernos todos es la siguiente. ¿Estamos de verdad preparados, a nivel estrictamente psicológico, para soportar un mercado bajista real y prolongado? Es una pregunta muy profunda y conviene responderla con total honestidad antes de volver a entrar en nuestra cuenta de inversión. Ha sido un placer compartir este viaje por la psicología del dinero. Esperamos que este análisis aporte la claridad necesaria para navegar por las tormentas que, inevitablemente, llegarán.